Vaya abriendo su Biblia, por favor, a Génesis 19. Es un capítulo largo, pero a la vez es un relato único. Entonces yo voy a tomar todo el capítulo porque quiero que revisemos el relato completo de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, y también lo voy a tomar completo porque nosotros hemos estado en el capítulo anterior de alguna manera introduciendo lo que va a pasar en el juicio de Dios en Sodoma, así que lo voy a considerar junto, así que vamos a leer porciones largas del capítulo 19. En este capítulo claramente vamos a observar las tristes consecuencias de la decadencia espiritual. Y yo quiero que pensemos en eso antes de entrar al capítulo. Las tristes consecuencias de la decadencia espiritual. Cuando nosotros vemos a una persona o cuando nosotros mismos observamos en nuestra vida que estamos decayendo espiritualmente, eso debería de ser una alerta para nuestras vidas, dado que continuamente vemos en las escrituras los trágicos eventos, los trágicos momentos por las que las personas que fueron cediendo paulatinamente al pecado van a llegar a tener. Entonces, lo que nosotros vamos a observar aquí es la decadencia espiritual de este lugar, luego nos daremos cuenta que Lot va a desaparecer del relato bíblico. Abraham va a continuar muchos años después. Lot va a desaparecer del relato bíblico. Sin embargo, el legado de Lot va a quedar presente. Y va a quedar presente a través de dos naciones, los moabitas y los amonitas, que van a ser los enemigos perpetuos de Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Así que vean el contraste entre estos dos familiares. Abraham, por un lado, es el amigo de Dios. Lot, por otro lado, aunque escogió la tierra más bonita, aunque escogió la tierra más verde, aunque escogió la tierra que era más prometedora para él, como un agricultor o como un ganadero, Lot es el amigo del mundo. Y finalmente, cuando una persona amista con el mundo, finalmente un buen día la decadencia llegará a su vida. Esa persona comenzará a hacer lo que sus convicciones en algún momento eran un no. Entonces el mundo comienza a mover poco a poco las convicciones de esa persona, de tal manera que llega el momento en el que en esa decadencia esa persona va a aceptar que sucedan cosas en su vida que 3, 4 o 5 años atrás no hubieran podido estar ni en su boca ni en su mente. Así que los contrastes entre Abraham y Lot son fácil de ver en este capítulo. Acompáñenme en el verso 1. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Observe eso, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo: señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, observen eso, hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot.
Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Hazte a un lado, dijeron ellos, y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los 2 hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Bueno, es un relato increíble porque rápidamente nos damos cuenta de algo. Lot reconoce que estos hombres son perversos. Lot reconoce que estos hombres tienen el potencial de afectar o de dañar a estos invitados. Nosotros sabemos que en el grupo que estuvo con Abraham en el capítulo 19, no eran 2, sino eran 3. Eran 3 los visitantes que visitaron a Abraham, pero solamente son 2 los visitantes que están llegando a Sodoma y Gomorra para ejecutar el juicio. Por el propio idioma original entendemos que el tercer personaje que no ha venido a Sodoma y Gomorra es Dios mismo, el león, como el idioma lo presenta originalmente, nombre utilizado para Dios en el Antiguo Testamento. Así que Dios ha enviado a estos 2 ángeles para que vayan a Sodoma y Gomorra a ejecutar juicio. Recordemos que el contexto del capítulo 19 es que Abraham ha estado intercediendo por Sodoma y por Lot, principalmente por Lot, quien es su familia. Y él ha llegado a la conclusión de que, Señor, si hubiese 10 justos, ¿destruirías a Sodoma? Y Dios le ha dicho, no, si hubiera 10 justos, no la voy a destruir. Nosotros sabemos, por el peso del pasaje, que ni siquiera había 10 justos, porque finalmente Dios va a destruir la ciudad, como este capítulo nos lo dicen. Así que solo 2 visitantes o solo 2 de los huéspedes que estuvieron con Abraham vienen a Sodoma. En este capítulo ya se les identifica de una manera más correctamente como ángeles o mensajeros o embajadores de Dios. Lo que un mensajero o un embajador hace es traer el mensaje de Dios. Así que cuando el contingente celestial vino a visitar a Abraham, observen que Abraham estaba en la puerta de su tienda. Cuando el contingente celestial visita a Abraham, Abraham estaba en la puerta de su tienda. Cuando los 2 ángeles llegan a Sodoma y Gomorra esa tarde, Lot estaba en las puertas de la ciudad. Lot no estaba en las puertas de su casa. ¿Qué hace un hombre en las puertas de su casa? Cuida a su familia. ¿De qué cuida a su familia? De toda la influencia de lo malo que va a querer venir a entrar al hogar. Pero Lot estaba en la puerta de la ciudad. En el tiempo bíblico del Antiguo Testamento se supone que los hombres sabios o reconocidos, los que pueden dar consejo, están en las puertas de las ciudades. Por lo que, por peso mismo del pasaje, entendemos que Lot se había ganado un nombre, un prestigio o una reputación para estar allí. Pero debemos observar que Lot estaba sentado en la puerta de una ciudad malvada. Abraham va a ser considerado a lo largo del Antiguo Testamento y después en el libro de los Hebreos como un peregrino y como un extranjero que solo pasaba por este mundo, estaba de paso. Pero Lot gradualmente había abandonado su tienda, había abandonado su familia
y se había establecido muy bien en Sodoma. ¿Cómo sé que se había establecido muy bien en Sodoma? Porque tenía un lugar especial en las puertas de la ciudad. Así que en lugar de haber mantenido sus ojos en la ciudad celestial, como Hebreos nos va a decir que Abraham lo hizo, Lot miró hacia Sodoma y comenzó a caminar por la vista y no por la fe, como la Biblia nos dice que Abraham caminó. Luego, en algún momento determinado, Lot movió su tienda cerca de Sodoma y finalmente se va a mudar a vivir en Sodoma. Génesis 14:12. La ubicación de Lot en la puerta indica que él era un hombre de cierta autoridad, ya que ella era allí donde se realizaban los asuntos oficiales. Eso para nosotros es muy claro en el libro de Ruth. La mundanalidad, entonces, no es una cuestión geográfica. La mundanalidad no es una cuestión de dónde vives. La mundanalidad es una cuestión del corazón. Déjame ver si puedo llegar a este punto. No era si Lot vivía fuera de Sodoma, no era si Lot vivía en el mero centro de Sodoma, o si vivía en la orilla de Sodoma donde estaban las puertas. Todo eso nos da un lugar geográfico donde vivimos. Nosotros tenemos una dirección a la cual damos cuando alguien nos dice dónde vives. Esa dirección está en nuestros documentos oficiales. Cuando tú tienes que tomar un Uber o un taxi, tienes que dar esa dirección para que te lleven. Eso habla de algo geográfico. Pero el pecado o la mundanalidad no es asunto de algo geográfico, es asunto del corazón. De tal manera que una persona puede salir de su casa, puede moverse, y el corazón que no está despegado de su vida, somos corazones andantes, el corazón nos va a llevar a una actitud o a una condición de pecado donde estemos. Por eso es que cambios geográficos no sirven de mucho. La gente de repente dice, lo que ocupo es un cambio de ciudad para mejorar. Sí, te vas a ir, vas a tener una luna de miel en tu nueva ciudad y a la vuelta de 3, 4 meses, resulta que un buen día te das cuenta, te cambiaste de ciudad, gastaste un montón de dinero, sacrificaste un montón de cosas, pero te sientes con la misma amargura, con el mismo rencor, con los mismos problemas que dejaste ahí atrás. Sí, porque el problema no es una solución geográfica. El problema del pecado es una solución del corazón. Entonces, Lot va a comprometer su corazón en este sitio. No meramente porque está en Sodoma, sino porque él de alguna manera va a tener las actitudes del corazón, tal como lo hemos visto desde Génesis 3, con el pecado de Caín. El corazón de Lot entonces va a estar comprometido con Sodoma mucho antes de que su cuerpo llegue allí. ¿Se acuerdan cómo fue seducido Lot para escoger este lugar? Fue seducido por vista. Él no le dijo a Abraham, mira, dame oportunidad de orar, dame oportunidad de buscar la voluntad de Dios. Él vio donde estaba más verde, donde estaba más bonito. Y él dijo, de aquí soy. Y regularmente nuestros problemas en actitudes con el corazón son lo mismo. Yo digo, ya se ve bonito, allá voy a ir. Bueno, el punto es que si nuestro corazón no cambia, nosotros vamos a llegar allí y vamos a tener ciertas dificultades. Mira, hermano, yo lo veo muy seguido cuando una persona se va de esta ciudad. Cuando una persona se va de esta ciudad y más o menos me dice, ¿qué iglesia me recomiendas en este lugar? Bueno, ahí están esas dos opciones. Yo hace mucho que no digo, vea esta. Yo presento 2, 3 opciones y yo digo, pruebe usted, ore usted, discierna usted, porque yo no voy a tomar una decisión por usted. Bueno, pasan los meses, yo recibo una llamada. Más o menos en esa llamada, esta persona o esta familia me va a decir, nos decidimos quedarnos en esta iglesia.
Y cuando ellos se deciden quedarse en esa iglesia, yo voy a recibir una llamada a las semanas y me van a hablar maravillas de esa iglesia. Y yo voy a colgar el teléfono y le voy a decir a mi esposa, han entrado a su luna de miel. Apunta la fecha y esperemos 2 años para que ellos entiendan la realidad. Más o menos son 2 años, ¿eh? A veces es 1 año 8 meses, 1 año 10 meses, para que yo reciba otra llamada. Esa llamada es fuera de la luna de miel y entonces donde comienzan a venir cosas como, fíjate que estamos observando esto otro, aquí está mal esto, aquí está mal lo otro. Y yo digo, ¿y la luna de miel dónde quedó? Hermanos, la solución no es un cambio geográfico, es un cambio de corazón. Gente imperfecta a donde vamos a encontrar. Gente pecadora a donde vamos a encontrar. Pero lo que el pasaje claramente nos va a indicar es cómo Lot comprometió su corazón. Su corazón. El corazón de Lot había llegado allí antes de que él llegara geográficamente. No hay duda de que obtuvo su primer amor por el mundo cuando fue a Egipto con Abraham. Recuerden que Lot está viajando con Abraham desde que salen de Ur de los Caldeos. Pasaron por Egipto en Génesis 13 y posiblemente Lot nunca lo superó. Posiblemente Lot se enamoró de Egipto y estaba buscando lo más parecido posible a Egipto. Mira lo que el apóstol Juan nos dice, un pasaje sumamente conocido, pero que creo que es bueno recordarlo, en el 2:15. Cuando Él nos está recordando este mundo en el que tú y yo vivimos. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Observa que Juan, quien escribe cientos de años después que el pasaje que estamos observando, reconoce que la realidad es, vivimos en un mundo alejado del Señor, un mundo donde la pasión de la carne o las pasiones de la carne son comunes, las pasiones de los ojos, la arrogancia de la vida, pero Juan está reconociendo, esto no proviene de Dios. Sin embargo, nosotros entendemos, aquí estamos. Esta es la realidad. Y Lot va a ser seducido de una manera increíble por eso. Hay una pregunta que surge en un pasaje como Génesis 19 cuando lo estudiamos, y es que algunos tienen en la mente hoy sobre la naturaleza del pecado de Sodoma. ¿Cuál fue realmente el pecado de Sodoma? Bueno, podemos pensar en varios pasajes que hablan de ellos, pero si tomamos Levítico 20:23, Levítico 20:23, podemos darnos cuenta de que los pecados de estas naciones cananeas eran especialmente molestos a Dios. Observe esto. Además, no anden en las costumbres de la nación que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los aborrecí. Mira, no debemos de pensar, porque lo que otros pasajes nos van a decir, no debemos de pensar que solamente Sodoma fue destruida por el pecado del homosexualismo. Sí, sí había pecado de homosexualismo en este lugar, pero no era el único pecado que estaba afectando a esta ciudad. Entonces, yo simplemente quisiera que pensáramos que debemos de quitar ese peso sobre este capítulo. Sí habla sobre el homosexualismo, pero otros pasajes de las Escrituras nos dan luz de que había otros pecados que estaban dominando esta ciudad. El verso 13 condena claramente el pecado de la homosexualidad y la naturaleza de ese pecado es simple y llanamente definido para nosotros. Y no puede haber debate por eso.
No podemos entrar en debate contra algo que la Biblia llama pecado. La cultura lo puede llamar forma de vida, lo puede llamar decisión voluntaria. Bueno, lo puede llamar como lo quiera llamar. Pero hasta el día de hoy, el que pone sexo al ser humano es Dios. Y la biología nos respalda y nos apoya para entender eso. Cuando el sexo es puesto sobre una persona, no hay más que dos formas de determinarlo, y es a través de los genitales de esa persona. Dios no está confundido en ese sentido. Así que nosotros tenemos que entender, uno de los pecados que estaba floreciendo en Sodoma era el homosexualismo. Uno. Pero claramente no debemos de entrar en un debate sobre eso. El pecado es pecado y lo vamos a tener que llamar como tal porque la Biblia lo llama así. Cuando un hombre se acuesta con un hombre de la misma manera que un hombre se acuesta con una mujer, entonces esta persona ha cometido un acto abominable delante de Dios. El pecado es tan atroz a los ojos de Dios que requiere que los magistrados civiles puedan promulgar pena de muerte a ambas partes cuando cometen ese acto. Se dice que prácticamente la homosexualidad había desaparecido del mundo occidental cuando el cristianismo ganó influencia en la última parte del siglo IV. Pero en la década de 1970, liberales como Jeremy Bentham lamentaban que el comportamiento homosexual en países protestantes como Escocia y los Países Bajos apareciera solo una vez cada 100 años, más o menos. Lamentablemente la situación el día de hoy es mucho peor. Mucho peor. Hoy literalmente miles de ciudades en nuestro mundo como Sodoma se desarrollan de una manera común y corriente. Esta corrupción y decadencia moral es completa y pecados como la homosexualidad son extremadamente comunes y socialmente aceptables. Ahora yo quiero que observen algo en el capítulo, el comportamiento, de los homosexuales en este capítulo no es diferente de lo que encontramos en las principales ciudades hoy en día. Para agravar más la condición, los homosexuales y los fornicarios heterosexuales tienden a preferir las relaciones anónimas. Abandonan toda noción de familia bíblica con sus relaciones enriquecedoras a lo largo del plazo y dan paso al tipo de relaciones animales que uno encontraría entre animales. Observen que según el registro bíblico, estos hombres estaban ansiosos por conocer a los nuevos visitantes de la ciudad. Un escenario similar al que se desarrolló en Gaba con los malvados benjaminitas de Jueces 19. Así que lo que se describe en este capítulo es la forma más baja de degradación social y moral. Es repugnantemente familiar a la situación social actual. En algunos momentos de la historia cristiana, haber leído Génesis 19 sonaría tan raro. En el siglo XXI, leer Génesis 19 pareciera ser leer una nota en redes sociales o una página del periódico escrito. Hay cierta interrogante sobre por qué Dios destruyó la ciudad de Sodoma. Algunos han atribuido al trato inhóspito que los ángeles recibieron cuando visitaron la casa de Lot. Pero otras referencias bíblicas atribuyen claramente este juicio a los pecados de orgullo, saciedad, egocentrismo y pecado sexual abominable en esta ciudad. Vengan conmigo a Ezequiel 16.
Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. ¿Observas eso? Sí, habla de que hicieron abominaciones delante de él, pero en la lista hay otros pecados que son importantes. Véanlo también en Judas, versículo 7. Vamos a ver lo que el autor de esta epístola está diciendo. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquello, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el fuego eterno o del fuego eterno. ¿Ven eso? Bueno, ciertamente cuando pensamos en el capítulo 19, la mayoría de nosotros conectamos homosexualismo. Y no estoy diciendo que no lo había ahí, pero lo que quiero que vean es, había otros pecados. Había otros pecados de los cuales posiblemente nosotros no prestamos o ponemos atención. Casi es imposible pasar por alto la correlación entre la sociedad y la corrupción moral en estos pasajes. Y la corrupción moral casi siempre inicia con falta de gratitud a Dios. Cuando el hombre cree ser algo, cuando el hombre cree haber alcanzado algo, cuando el hombre cree haber llegado a la cima por sí mismo y puede darle gracias a todo menos a Dios, gracias a la vida, gracias al planeta, gracias al sol, gracias a la vaca, gracias, no sé. Pero nunca vas a escuchar en sus labios, gracias a Dios. Y cuando tienes a una persona ingrata o no practicando gratitud a Dios, lo que tú vas a tener es, en cierta manera o en una forma decayente, a una persona corrupta moralmente. Las ciudades y estados más ricos casi siempre se van a rebajar con las peores abominaciones y con los entretenimientos posibles. Cuando los hombres hablan de las ciudades como interesantes y divertidas, donde hay mucho que hacer, usualmente están usando términos en claves para referirse a la vida nocturna, donde se cultivan relaciones ilícitas y anónimas y se violan las leyes de Dios. Yo estaba hace unas semanas en la Ciudad de México, tenía 1 kilómetro del hotel donde estaba hospedado en una reunión de pastores, tenía 1 kilómetro el Ángel de la Independencia y habíamos estado sentados todo el día. Así que era buen tiempo después de la cena para ir a caminar. Y yo le dije a un par de pastores que si conocían el Paseo Reforma, si querían ir a caminar conmigo, y íbamos un pequeño grupo de hermanos juntos. Así que íbamos caminando. Y primero iban sorprendidos por las flores, por los edificios altos. Pero más o menos cuando íbamos como a 300 metros, yo les dije, les debo de advertir lo que ustedes van a comenzar a ver en este lugar. Ese es el lugar o es el ícono del movimiento ilícito, si lo quieren ver, y ustedes van a comenzar a ver lo que menos se imaginaron. Y bueno, íbamos caminando y no faltó quien dijera, santo, Sodoma y Gomorra delante de nuestros ojos, ¿no? Bueno, les dije, yo les advertí. Nuestra sociedad normalizó esto y lo ve como algo normal, pero hermanos,
Dios lo sigue viendo como pecado. Como pecado. Vean el verso 12. Entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. ¿Lo ven? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Detente en esa expresión, pero él titubeaba. Este hombre que ha vivido en esta ciudad, que ha visto la maldad de esta ciudad, que ha visto lo que los hombres en la ciudad quisieron hacer a estos dos ángeles, él vio cómo estos dos ángeles preservaron su vida, cómo es que ellos cegaron a estos hombres para impedir el acto atroz que estaban planeando hacerlo, pero todavía este hombre está titubeando si es bueno salir de la ciudad. ¿Qué es eso? Ese es el deterioro del pecado en nuestras vidas. Esa es la forma decayente como una persona puede responder cuando poco a poco ha dado lugar al diablo. Hebreos 4, 24, 25, no deis lugar al diablo, no des territorio, no des jurisdicción. Entonces los dos hombres lo tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. ¿Ven eso? Dios va a destruir esta ciudad. No hay vuelta a la hoja. Pero aún el Dios misericordioso y compasivo al que servimos está mostrándole compasión y misericordia a Lot. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. No, por favor, señores míos, les dijo Lot, ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado, salvándome la vida, pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. ¿Observas eso? Dice, no sea que el desastre me alcance y muera. Sí, pero unos versos atrás todavía está titubeando. El desastre lo iba a alcanzar en Sodoma. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? Y él le respondió, bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. Observa que el Dios, creador del cielo y de la tierra, va a proceder a destruir la ciudad de Sodoma, Gomorra, las ciudades circunvecinas, por su grave violación a la santa ley de Dios. Estas ciudades han violado la santa ley de Dios, han ido en contra de lo que es natural, han ido en contra del Dios de la Biblia de una manera clara. Pero todavía el amor de Dios por su siervo Abraham, por el hombre que ha intercedido por Lot, se hace presente. Vean cómo por un lado va a destruir y por otro lado sigue mostrando misericordia para Lot. Yo no sé si tú puedes conectar lo que los últimos versos del capítulo 18 nos muestran y lo que este capítulo nos muestra. Pero yo creo que cuando nosotros oramos como intercesores
y todavía estamos luchando con que si este pecado es muy grave, si esta situación en la que esta persona es muy grande o es muy desagradable para Dios, yo creo que este pasaje nos da el equilibrio perfecto. Dios puede juzgar pecadores y a la vez Dios puede mostrar su misericordia a quien Él quiera mostrársela en el momento menos indicado que tú y yo podemos pensar. Entonces, mi hermano, este es un aliento. Esto es un aliento para nosotros que seguimos teniendo familia no creyente, que seguimos teniendo familia terca en rebeldía del Evangelio, que mientras nosotros vemos que Dios está llevando juicio a ciertas vidas, nosotros podemos seguir clamando y pidiendo por ellos, tal y como Abraham lo va a hacer en el capítulo 18. Esta fue la respuesta a la intercesión de Abraham. No había 10 justos en Sodoma. No lo sabía. Pero por lo menos Dios libró a Lot y su familia porque Abraham había estado intercediendo por ellos. No había 10 justos. Dios le dijo a Abraham, si hay 10 justos, yo no voy a destruir la ciudad. Bueno, no lo sabía, pero libró a aquellos por los que Abraham había estado intercediendo. El comportamiento de Lot a lo largo de la historia proporciona una representación interesante a lo largo de la Biblia, de lo que la Biblia va a llamar un hombre justo. Porque Lot era débil, parecía incapaz de convencer a su propia familia de su fe y de su compromiso con Jehová. Sin embargo, él se va a mostrar resistente para alejarse de la ciudad malvada. Y ya señalé esa expresión cuando dice, pero él titubeó. Sin embargo, la Biblia lo va a llamar un hombre justo. Y ya hemos explicado que la justicia de Dios es algo que el hombre recibe por gracia, por benevolencia, por misericordia. No es por lo que tú hiciste, no es por lo que yo hago. Si nosotros hubiésemos ganado la salvación por la manera como nos comportábamos o lo que hacíamos antes de venir al Señor, ninguno de nosotros lo hubiéramos podido alcanzar. Entonces, no nos debe sorprender que cuando la Biblia señala a Lot como un hombre justo, no es por lo que él hizo, sino es porque Dios quiso realmente justificarle. Observa que Lot va a ofrecer en este pasaje lanzar a sus propias hijas ante esta multitud enardecida. Y sin embargo, Dios va a ser misericordioso con este hombre y con todas sus debilidades y pecados. Bueno, tenemos que regresar a la historia y observar que después de separarse de Abraham, Lot había permitido que su carácter se deteriorara, su influencia disminuyó con él. La primera vez que Dios rescató a Lot, en el capítulo 14, y que Abraham estuvo al frente de esa encomienda, él era un prisionero de guerra. Y sin embargo, regresó a Sodoma y parece que no hubo ningún cambio. Esa experiencia dolorosa debería haberle advertido que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero si Lot escuchó la advertencia o no, y por lo que leemos en el pasaje, podemos deducir que Lot no escuchó la advertencia de Dios. Ahora Dios tiene que tomar a Lot de la mano y sacarlo a la fuerza de Sodoma. Hermanos, qué aliento es conocer la misericordia de Dios hacia aquellos de nosotros con quienes Él ha hecho un pacto a pesar de nuestras propias faltas, a pesar de nuestros propios pecados. Sigan leyendo conmigo el verso 23. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos.
Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Verso 28, dirigió la vista a Sodoma, hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Es sorprendente. Lot no cooperó muy bien con sus rescatadores a lo largo del evento. Primero no quería ir, estaba titubeando. Luego los ángeles le van a decir, ve a la montaña. Él dice, no, mejor voy a este pequeño pueblo. Observa cómo él se había acostumbrado a la vida de la ciudad. Resistió la idea de mudarse a las montañas, aunque los ángeles habían advertido a su familia que no miraran atrás hacia las ciudades condenadas. La esposa de Lot no pudo resistir la tentación. Yo me voy a detener ahí porque creo que esa es una lección importante. Hermanos, hay mucho morbo en nuestro corazón. Hay mucho morbo en nuestro corazón cada vez que sucede algo que no entendemos. Esta mujer quedó como una estatua de sal, simple y sencillamente por el morbo de voltear atrás y ver si era verdad lo que Dios había dicho que iba a hacer. Ella permanece como un ejemplo para todas las generaciones de aquella persona cuyo corazón se inclina hacia el mundo. La esposa de Lot no pudo resistir la tentación. Encontró algo en el mundo que tenía más valor que su propia alma. Demostró una falta de compromiso con Dios. Su amor último era por las vanidades de este mundo y no pudo dejarlo todo por seguir a Dios. Incluso con toda la conducta vil y perversa manifestada en los habitantes de la ciudad, incluso a sabiendas de que el juicio era real y presente Dios sobre ellos, ella aún amaba más a las ciudades donde había vivido que a Dios mismo. Nosotros vamos a tener una declaración en el Evangelio sobre esta mujer. Es una declaración, algunos piensan que hasta fuera de lugar, ¿no? Cuando simplemente el Evangelio nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Pero es que esa es una realidad que nosotros no podemos perder y no podemos dejar de vista. Cuando Dios va a condenar algo, cuando Dios va a señalar que algo está mal, cuando Dios va a poner su firma para decir esto está mal o esto estuvo mal, hay un morbo que se despierta en el interior de nuestros corazones. A veces la gente quiere saber de cosas que no va a resolver. No tienen el poder de resolver estos asuntos, pero quiere saber lo que pasó. Esta mujer no tenía absolutamente ningún poder para cambiar la situación de que Dios va a destruir una ciudad. Pero su amor por el mundo llegó a ser mayor que su amor por Dios. Así que yo creo que esa advertencia del Evangelio debe ser considerada por nosotros como una realidad. Verso 30. Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Bueno, terminó habitando en los montes. ¿A dónde lo mandaron los ángeles? Y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas.
Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con su padre. Y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la menor se levantó y se acostó con él y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Y él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Pregunta: ¿crees que estas dos mujeres criadas en Sodoma habían sido influenciadas por la cultura de Sodoma? Bueno, no nos dicen que eran lesbianas o homosexuales, pero vean que la conducta abiertamente es una conducta pecaminosa. Ahora yo voy a regresar a Adán. Desde que Adán cayó en el pecado, hombres y mujeres han buscado de todas las maneras posibles oponerse al orden de Dios en el área del matrimonio y de la intimidad. Primero en el libro de Génesis escuchamos de la poligamia. Cuando la poligamia se introduce al libro de Génesis, tú no vas a tener una declaración de Dios donde diga, y Dios vio bien esto. Y Dios vio que esto era bueno. No, no la vas a tener, porque claramente no es algo aprobado por Dios. Segundo, vamos a ver la homosexualidad. Y ahora va a ser introducido el pecado que se conoce como incesto. Decadencia espiritual, degradación espiritual. Porque cuando el hombre no da gracias a Dios, Romanos capítulo 1, entonces el hombre va a ser corrompido moralmente. Va a ser corrompido. El pecado siempre se da en una cadena descendente y degradante para aquellos que lo practican. El pecado va a llevar a practicar cosas a gente que dijo, nunca estaré allí. Pero si la decadencia lo alcanzó y él abrazó la decadencia y él dio lugar al diablo, el pecado te va a llevar a hacer cosas visiblemente que en otro momento no las hubieras hecho. Simplemente pensémoslo, en los últimos años el cristianismo en el planeta Tierra ha tenido derrumbes morales increíbles de personajes, de pastores, de escritores de libros, de gente famosa dentro de círculos cristianos, que seguramente en algún momento decayeron espiritualmente y cuando la bomba tronó, cuando la bomba explotó, no es porque el pecado había empezado a trabajar en ellos el día de ayer, sino porque es que la decadencia espiritual comienza mucho tiempo atrás. Abandono mis disciplinas espirituales, abandono la iglesia donde me congrego de forma local, comienzo a soltar aquí, comienzo a soltar allá, comienzo a soltar acá, comienzo a soltar acá, hasta que me quedo como un cristiano nominal que viene los domingos a la iglesia. Y cuando no puedo venir, no vengo. Y cuando vengo, llego tarde. Y cuando me voy en la oración del pastor, o sea, ni siquiera saludo a nadie. Eso no comienza de un día para otro. Observa que la decadencia espiritual es como la avalancha. Viene rodando, viene rodando, viene rodando, se va haciendo grande y de repente tú dices, ¿qué pasó? Bueno, no empezaste ayer. Empezaste mucho tiempo atrás
descuidando tu propio caminar y tu propia vida espiritual. Claramente Dios prohíbe que un hombre se casa con su propia hija y exige que hombres y mujeres respeten los límites adecuados de la intimidad o de la vida íntima en las relaciones familiares. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí en el caso de las dos hijas de Lot es que ellas no obedecieron esos lineamientos de Dios. Desde el principio del capítulo 19, Sodoma se va a presentar como un lugar de juicio que va a ser destruida. Dios le dijo a Adán que un hombre debía dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa. Eso ya lo hemos visto en Génesis. Esa primera orden prohibía que un hombre se casara con su madre o que una hija se casara con su padre. Lamentablemente, las dos hijas de Lot no obedecieron la ley de Dios en este asunto y ambas engendraron hijos de su propio padre. O sea, por un lado, los niños podían decir tía, tía, y los niños eran hermanos o medios hermanos. Bueno, eso estaba medio raro, súper raro. Pero cuando ves que Lot va a desaparecer de la historia del libro de Génesis, estos dos hijos se van a convertir en los padres de los moabitas y los amonitas. Ambos van a llegar a ser enemigos del pueblo de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Bueno, aquí hay un recordatorio, hermanos. Y es que el pecado de hoy puede ser la hipoteca del futuro. Nuestras vidas pueden ser hipotecadas por el pecado no tratado adecuadamente hoy. La historia no terminó allí. A pesar de las vergonzosas y pecaminosas acciones de los hombres, Dios mostró su misericordia de maneras sorprendentes. Y tenemos que reconocer esto. Más de 800 años después, una mujer moabita, descendiente de este pecado, va a buscar al Dios de Israel y lo va a buscar con un corazón maravilloso. Me refiero a Ruth. En aquella famosa declaración de la suegra, ¿verdad? Es, hija, vete, yo no tengo más hijos para darte. Abandóname, déjame ir. Yo voy a regresar a mi casa. Entonces Ruth dice una declaración maravillosa, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Bueno, ¿cómo llega esta mujer allí? ¿Cómo llega esta mujer allí? ¿Qué había escuchado del Dios de Israel? Bueno, no lo sabemos. Pero claramente lo que podemos ver aquí es que esta mujer humilde y piadosa, que se va a convertir en esa mujer humilde y piadosa, se va a casar con Booz, de la tribu de Judá, al final del libro de Ruth. A medida que se desarrolla la historia, Ruth se va a convertir en la bisabuela de David. Y nuestro Señor Jesucristo viene de la línea de David y viene de la tribu de Judá. Y el nombre de Ruth va a aparecer en Mateo capítulo 1, cuando la genealogía de Jesús va a ser escrita. Así que tienes una vez más cómo Dios convirtió la desobediencia de los hombres en sus propios fines y realizó grandes cosas a pesar del pecado y a pesar de las debilidades que nosotros estamos observando en este capítulo. Déjame terminar. ¿Cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios en fe y en obediencia? Número 1, tienes que entender, hay dos reinos que continúan coexistiendo en el tiempo y el espacio: el reino de Cristo y el reino de Satanás. ¿Están aquí? Han estado aquí desde que la batalla comenzó en Génesis capítulo 3 con la declaración de la serpiente, con que Dios os ha dicho. Yo estaba en una clase el día de hoy con un pastor que ha plantado iglesias en América Latina, y cuando él estaba hablando de cierto punto de la batalla espiritual, y la mayoría de pastores rondan entre los
30 y los 40 a los que estaba ministrando. En algún momento él dijo lo siguiente y me causó tanta gracia que él dice, quiero animarlos a que siempre que nosotros estamos haciendo la obra de Dios, tendremos un primer visitante en nuestra congregación. Él dijo, no va a ser el supervisor, no va a ser la iglesia que te envió, no va a ser un gran predicador. Cuando uno se planta en un lugar a hacer la obra de Dios, Satanás va a llegar en primera fila. Ese es tu primer visitante. Dice, y yo quisiera alentarlos a que se va a ir de allí, pero la verdad es que se va a quedar allí. Y va a estar oponiéndose una y otra vez, cada vez que el reino del cielo o de Cristo avanza, él va a estar resistiendo ese avance. Hermanos, esta es una realidad y lo vemos claramente en este pasaje. Ahora, hay que distinguir la palabra mundo en las Escrituras. Por un lado, el mundo, está el mundo que Dios creó, la tierra, las personas, los gobiernos civiles, las familias. Dios ama este mundo. Dios ama este mundo. Por otro lado, Dios nos llama a odiar al mundo dominado por la lujuria y por el orgullo. Primera de Juan 2:15-16, que ya leímos. Dios ama al mundo. Personas, familias, ciudades enteras, gobiernos, todo eso que es visible. Pero cuando nos rescata, nos dice que debemos aborrecer el sistema de lujuria y de orgullo que domina este mundo. Entonces es mejor definir este mundo como todo aquello que se opone a Cristo en pensamiento, en palabra y en obra. Todo aquello que se opone a Cristo en pensamiento, en palabra y en obra representa el sistema de este mundo. Lo vemos una y otra vez. Hermanos, la música de este siglo, en muchos sentidos, son predicadores de humanismo, son predicadores, si tú dices, nunca nosotros vamos a permitir fornicación en nuestra casa, ¿de veras? Hazte una pregunta, ¿qué tipo de música escuchan tus hijos? Porque posiblemente tú dices por un lado con Biblia en mano, nunca recibiremos ningún acto ilícito delante del... ¿De veras? Bueno, si tus hijos tienen la teología de Taylor Swift, seguramente andas perdido, muy perdido. ¿Quieres la aplicación directa de Primera de Juan 2:15-16? La tienes en esta persona. Entonces, con Dios no podemos jugar, porque yo no puedo decir el domingo, Señor, quiero seguirte y servirte, pero resulta que mi pensamiento está determinado por música que abiertamente es un enemigo de Dios, desde el lugar donde tú lo quieras ver y escuchar. Entonces, a la vuelta de algunos años, nosotros estamos en consejería con padres y estos padres vienen y dicen, es que no sabemos cómo perdimos a nuestros hijos. ¿De veras? ¿No sabes cómo los perdiste? ¿Les diste un iPhone 25 cuando tenían 8 años? ¿Los dejaste navegar a cualquier hora y en cualquier momento? Les permitiste ver lo que no podían ver y les permitiste, fíjate bien, que los predicadores de este siglo les predicaran 8 horas diarias y a mí nomás me diste chance 1 hora y 20 por semana. Ya nos cambió el panorama de Sodoma y Gomorra, ¿no? Ya nos cambió el panorama. Hermanos, es que hemos sido muy crueles a veces con Génesis 19 y nomás le hemos cargado el pecado a algo que condenamos y que no estamos diciendo que no es así. Pero el punto es que estamos viendo que este hombre se degradó espiritualmente
poco a poco. Esta es la naturaleza del pecado. El pecado no entra tumbando a nadie. El pecado siembra, siembra, siembra. Satanás es cuidadoso, es perseverante para sembrar aquí y allá, sembrar aquí y allá, sembrar aquí y allá, sembrar un poquito aquí, sembrar otro poquito allá. Y a la vuelta de 10 años, tú tienes la cosecha cultivada. El día en el que el pecado cobra la factura siempre llegará. Así que es mejor definir al mundo como todo aquello que se opone a Cristo en pensamiento, en palabra y en obra. Sí, Satanás es el príncipe de este mundo, está dominado por lujuria y por orgullo. Y como cristianos vivimos en el mundo compuesto de tierra y de personas, pero debido a que gran parte de este mundo está contaminado por lujuria y por orgullo, debemos tener cuidado de que este mundo no domine nuestras vidas. Por lo tanto, sería una tragedia si nuestros hijos se unieran de manera desigual con aquellos que prosperan en lujuria y en orgullo. La expresión "no te unas en yugo desigual" de Corintios sigue siendo bíblica, sigue siendo correcta. Y lo voy a decir a la luz de este pasaje, que un hijo de la luz se case con un hijo de las tinieblas es traer al enemigo a tu propia casa. Cuando yo aconsejo a una pareja que se va a casar, suelo decir en la clase 2, al varón ten mucho cuidado, porque si esta mujer es una hija de Dios, entonces Dios va a ser tu suegro. Y así como que lo saco de... ¿sí? Pero entiéndelo de esa manera. Si alguien se está casando con una hija de las tinieblas o con un hijo de las tinieblas, entonces tu suegro no es Dios. Entonces, ¿tu suegro quién es? Bueno, entonces, pero que se va a convertir. Bueno, después hablamos. Si recuerdas, esto fue lo que pasó aquí con las hijas de Lot. Cuando el ángel le dijo, ¿acaso los esposos de tus hijas? Bueno, los intentaron convencer, posiblemente eran los novios o eran personas con las que estaban comprometidos. Pero aprendamos una lección de la familia de Lot. Comprometámonos hoy a evitar toda síntesis con el mundo. Toda síntesis con el mundo es mala, hermanos, porque el mundo está dominado por orgullo y lujuria. Los cristianos deben estar dominados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, digo, yo puedo subirme a un Uber o a un... Ya ahora los Uber, cuando recién salió, ¿qué tipo de música quiere escuchar? No, ahora ya no te preguntas. Tú te subes y ya la traen allá a todo volumen. Y si les dices algo, te dicen aquí lo bajo. ¿Verdad? Entonces, no me va a hacer nada si el del Uber viene escuchando algo desagradable o que no es de mi gusto o que contiene palabras antisonantes. Pero tienes que entender, no voy a llegar allí porque yo quiero eso. Es sencillo. ¿De veras el Espíritu Santo que mora en ti quisiera esto? ¿De veras el Espíritu Santo del que tú dices que ha venido y habitado en ti se sentaría y escucharía esto? No, nada más piénsalo cada vez que escuchas una música. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿realmente a ti te agrada que yo escuche esto? Fácil, fácil de entenderlo, difícil de practicar. Entonces, necesitamos entender que debemos buscar aquello que verdaderamente ama a Cristo y que busca primeramente el reino de Dios. Este pasaje es una advertencia entonces clara para nosotros en este sentido. La esposa de Lot miró con anhelo todo lo que estaba en rebelión contra Dios. Y ese es el problema cuando decaemos espiritualmente. Vamos a anhelar lo que Dios aborrece. Lo voy a volver a decir más despacio. Ese es el problema con la decadencia espiritual. La línea que divide lo santo y de lo profano se borró. Y cuando la línea que divide lo santo y lo profano se borró, entonces yo, que digo ser cristiano, voy a anhelar lo que la Biblia dice que Dios aborrece. Y eso es peligrosísimo, hermanos. Número 2, por encima de todo, este pasaje requiere de nosotros un mayor temor a Dios. Ese pasaje debe ponernos
a temblar en cuanto a cómo nosotros hemos descuidado o hemos permitido que influencias de este siglo, de esta cultura, vengan y nos digan lo que debemos hacer. Eso nos debe llevar a crecer en temor a Dios. En el mundo occidental, si señaláramos a Sodoma como un ejemplo del justo juicio de Dios y la comparáramos, por ejemplo, con San Francisco, California, donde prolifera el comportamiento homosexual y donde es algo visible, se veríamos severamente ridiculizados o incluso encarcelados en algunos lugares. Estas personas no pueden creer que Dios alguna vez destruiría una nación. Los dioses a los que sirven no tienen nada que ver con este Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se horrorizarían de historias bíblicas solo por una razón: no temen a Dios. Pero debemos de estar muy seguros que su negativa a reverenciar y temer al verdadero y vivo Dios, que sigue siendo fuego consumidor, Hebreos lo dice claramente, Dios es fuego consumidor, no los eximirá del juicio de la ira de Dios. Bueno, al menos que se arrepientan, claramente lo estamos diciendo. Y número 3, Lot es una advertencia para todos los creyentes del riesgo de llegar a amar al mundo, hacerse amigos del mundo o ser manchados por el mundo, porque finalmente llegará el día del recuento y entonces posiblemente las cuentas que tú estabas sacando o que yo estaba sacando no nos den. Ahora, lo dije a lo largo del pasaje, lo digo al final. ¿Acaso alguno de nosotros merece ser salvo de la ira venidera? Y la respuesta es, por supuesto, no. ¿No? Lo más sorprendente es que Jesucristo murió por pecadores. Claramente, 1 de Pedro 3:18, porque Cristo también sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo hemos dicho una y otra vez, hermanos, cuando compartimos el evangelio a personas que se identifican con este pecado, nosotros no somos mejores que ellos. Nos escandalizamos, sí, pero no somos mejores que ellos. El pecado es pecado. Somos tan pecadores como ellos y por la gracia de Dios hemos sido salvos y se nos han dado maravillosas promesas y hemos recibido la vida de Dios. Cristo no murió por buenas personas, porque no hay ninguno simplemente, Romanos 5:6. Él murió por los impíos, Él murió por los perversos, Romanos 5:8. Puede ser que no hayas cometido los mismos pecados que la gente de Sodoma y Gomorra, pero somos igualmente pecadores. Y aparte de la fe en Jesucristo, no podríamos ser salvos de la ira y del juicio venidero. Por lo tanto, la situación no es diferente hoy. Jesús sigue siendo el amigo de los pecadores y salvará a todos aquellos que acudan a Él con fe y con verdadero arrepentimiento. Ahora yo quiero llamarte a algo y quiero llamar tu atención a algo para terminar. Todavía nuestras ciudades, todavía nuestras familias, todavía las comunidades donde nos movemos, nos desenvolvemos, los grupos de amistad donde nos desenvolvemos, todavía necesitan tu intercesión y mi intercesión. La respuesta a la intercesión de Abraham del capítulo 18 es que Dios preservó la vida de Lot. Tenemos que seguir intercediendo, tenemos que seguir orando por estas personas que han sido contadas entre los pecadores, pero Jesús murió por pecadores, así que ellos pueden venir al Señor a través de su gracia. Los habitantes de Sodoma no tenían idea de que estaban despertando esa mañana cuando los ángeles llegaron a esa ciudad. No tenían idea de que estaban despertando a su último día de vida. Para ellos no hubo un mañana. Este era el día del juicio de Dios y finalmente las ciudades fueron consumidas por fuego, porque Dios es fuego consumidor.
Posiblemente la historia todavía de algunos podría ser cambiada si nosotros oramos por ellos, si nosotros intercedemos por ellos, y si Dios tiene a bien inclinar su misericordia, su gracia y su favor por ellos. Entonces, no tengas en poco la intercesión de Abraham, no tengas en poco la intercesión de una persona haciendo esto. Y recuerda, aunque Dios pudiera juzgar, a la par Dios pudiera estar mostrando su misericordia a otras personas. Oremos. Padre, te damos gracias esta noche. Qué pasaje tan revelador. Un pasaje que tiene tantos matices a la vez y que nos permite entender que a pesar y a través del juicio tú puedes mostrar tu gloria también, como lo has hecho a lo largo de la historia, mostrando, juzgando, pero también mostrando tu gloria a la vez. Señor, nosotros mismos somos pecadores que necesitamos de ti. Nosotros mismos somos personas que hemos sido llamadas y alcanzadas por tu favor y por tu gracia, que necesitamos realmente el poder y el favor de Dios obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones. Pero también yo quisiera presentarte en esta hora nuestras vidas. No nos permitas decaer espiritualmente. La decadencia espiritual nos va a llevar a racionalizar, nos va a llevar a autojustificar ciertas conductas, ciertos comportamientos. No permitas que lo hagamos. No permitas que nuestra vida vaya comprometiéndose con este mundo de tal manera que vamos cediendo espacios y derechos y vamos comprometiendo tu nombre. Y muchas veces cuando esto sucede o cuando esto pasa, tu nombre va a ser vituperado, porque otros no van a entender lo que hicimos o lo que hablamos o lo que pensamos. Así que permítenos y danos un entendimiento para poder reconocer lo horrendo de decaer espiritualmente, de ir poco a poco cediendo espacio al pecado. Ciertamente, Señor, el pecado no es geográfico, no es de un lugar en lo particular, pero el pecado, Señor, está en lo más profundo de nuestro corazón. No nos permitas ceder a él, sobre todo si ya hemos sido salvos, no nos permitas comprometer la obra de la cruz con nuestro comportamiento. Sí, permítenos gozar de libertad cristiana, pero a la vez permítenos caminar en santidad. Señor, se nos ha olvidado el principio establecido en el Antiguo Testamento: sin santidad nadie verá al Señor. Se nos ha sido fácil creer y confiar, Señor, que no tenemos límites y que no debemos respetarte y que no debemos guardarnos de ciertos comportamientos y conductas. Líbranos de ellos, Señor. Libra nuestro corazón, libra nuestra mente, libra nuestra alma. Que recordemos lo que tu evangelio dice. Acordaos de la mujer de Lot. Señor, el mundo no tiene nada agradable, nada santo, nada bueno, nada perfecto, nada de buen nombre, nada justo, nada verdadero, nada honorable que ofrecernos. No permitas que nuestra vista esté allí. No permitas que nuestra mente esté allí. Líbranos de ello y danos deseos, alientos, nuevas fuerzas para poder buscarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te adoramos en esta hora. En tu nombre oramos, Señor. Amén.